Hola, buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo vamos a hablar sobre un tema muy importante. Vamos a hablar sobre un libro que se llama Comunalidad, del autor Jaime Martínez Luna. ¿Qué nos habla este autor? Bueno, vamos a hablar cinco puntos importantes que él nos habla en este libro. Como número 1 tenemos la comunidad, expresión de nuestro modo de resistencia. ¿Qué nos quiere decir aquí? Que durante siglos hemos sido discriminados, expoliados, oprimidos, pero estamos de pie. Sí, estamos de pie. El pensamiento indígena, que ha sido interpretado por raciocinio colonial, incluso antropológico, también nos habla que estamos en la era planetaria, como bien lo dice Morin, pero como también lo afirma Bon. Entendemos la totalidad y pensamos con ella que nos perderemos en la fragmentación, incluso en nuestros sentimientos. ¿Qué quiere decir esto? La era planetaria. Entrevistamos al doctor Miguel Erasmo y él nos explicó qué era la era planetaria. La era planetaria es utilizada por algunos autores como Edgar Morin, que desarrolla la teoría de la complejidad, para referirse a una época histórica en la que los problemas afectan de manera importante a todas las naciones. Si tú te desplazas, por ejemplo, al año 1492, cuando llegaron los castellanos aquí a la Nahua, los problemas de Europa a nosotros nos afectaban. Nosotros no conocíamos la varicela, no conocíamos muchas enfermedades europeas. Esa no era una era planetaria, sino que las culturas madres y una parte importante de la humanidad estaban desconectadas unas de otras con problemas muy propios. Nosotros teníamos nuestros propios problemas, hasta que llegaron los castellanos y nos trajeron problemas de otro mundo, el mundo eurocéntrico, y ahí empezó a desarrollarse, algunos autores dicen, lo que se llama hoy la globalización, que es esta interdependencia económica, política, social y cultural entre todas las naciones. Bueno, la era planetaria, que es la era actual, es una era en la que, por ejemplo, la crisis medioambiental pone en peligro la vida de todos los seres humanos del planeta, independientemente del país que sea. Por ejemplo, el coronavirus, ese virus ahora ha puesto en peligro a muchas naciones, independientemente de qué lengua tú hables, de dónde tú estés. Entonces, estamos asistiendo a un momento histórico en el que el destino de la humanidad afecta y depende de todos a la vez. Entonces, tenemos que pensar los problemas y pensar las soluciones desde un paradigma diferente, un paradigma más holístico y más planetario, ser menos egoísta y ser más integracionista. Por ahí anda la idea de la era planetaria, en el texto que tú estás revisando. Cuando veas a Jaime Luna está desarrollando el tema de la comunalidad, ¿ya? Y la comunalidad como forma de organización de las comunidades originarias tal vez tiene mucho que darle a la era planetaria en cuanto a organización política, solución de los problemas, el tequio, la asamblea y muchas formas de organización comunales que podrían darle a este mundo que agoniza respuestas a problemáticas que tal vez no sabemos cómo resolver, pero si miramos a las comunidades originarias encontraríamos notas que nos dieran algunas posibles soluciones. Bueno, también nos dice el autor que entender el pensamiento actual que poseemos en habitantes de una región específica que es Oaxaca, también nos obliga a revisar las fuentes del pensamiento originario, como también las fuentes del pensamiento que nos fue impuesto. También nos hablan dos puntos principales. El primer punto es que un primer problema lo encontramos en el concepto iniciativos, que están encargados de la concepción que se impone al continente americano. Para empezar, a este continente se le denomina América, simplemente porque quien impuso su existencia se llamaba el nombre de América Vespucio. Dice que los hablantes de español nos llamaban indioamericanos, latinoamericanos, hispaamericanos,
Y lo real es que somos americanos. Es cierto que es la misma visión implantada por los ingleses, lo que impusieron los españoles. Viéndolo de otra manera, podemos decir que el nombre de Estados Unidos Norteamérica nos meten en problema de identidad, porque México es norteamericano. También lleva el nombre de Estados Unidos. Este mismo nombre tienen los canadienses, que están ubicados en América, de manera específica de Norteamérica. Cuando escuchamos la frase como América para los americanos, de labios de los ingleses trasplantados en América, nos damos cuenta que existe una distancia, que no es un territorio, pero sí de pensamiento. Esto ya es una guerra ideológica, política y económica, que nos separa a los habitantes del continente. El segundo problema es que lo hallamos en el concepto indio o indígena. Se nos denomina a los que habitamos en este continente con la palabra indios, simplemente porque Colón pensó que había llegado a India. Más tarde, los gobiernos nos denominaban indígenas, título que ha sido asumido por los pueblos originarios, o por lo menos sus dirigentes e intelectuales, que habitan el continente ante la llegada de españoles, ingleses y portugueses. Tenía mucha razón el maestro Bonfil cuando afirmaba que lo indio es una noción colonial. Son estos conceptos que en primera instancia hace ruido porque inturbe nuestra identidad. El segundo punto más importante para el autor es comunidad y autonomía. En este punto nos dice que quizás ningún otro momento de nuestra historia de pueblos indígenas habíamos tenido una coyuntura histórica total en la que el análisis sobre nuestra autodeterminación fuera una ventana segura para garantizar nuestra sobrevivencia como pueblos, como sociedad. También otro punto es que la autodeterminación ha sido un sueño eterno de nuestras comunidades, algunos por cuestiones geográficas o también organizaciones. Hemos logrado tener cierto margen de esto, lo cual siempre ha sido resultado de una tensa relación con el Estado y nación. La mayoría de las comunidades indígenas hemos padecido la subyugación, el término territorial y físico. Otras grandes agresiones más es el homicidio cultural. El tercer punto que nos habla el autor es la discriminación y democracia. Dice que a reflexionar acerca de la discriminación y la democracia de un Estado multiétnico, nos referimos a la realidad individual que enfrenta la población india en México en 1994, sino las de las colectividades, comunidades, organizaciones que un día reformulan su relación con un Estado y una nación. En el discurso reivindica la pluralidad y en la práctica existe información social y económica. También nos referimos a la explicación histórica de este fenómeno que tanto hoy los pueblos indios, con el resultado de las imposiciones culturales, económicas del Estado moderno, no son cúmulo de reminiscencia, sino de relaciones sociales siempre diferentes, permanentes, sustentadas e interés que impide por lo que limitan el desarrollo pleno de las sociedades indígenas, las cuales también tienen sus propuestas de desarrollo innovadoras. El cuarto punto, comunidad y autoritarismo. ¿Qué nos habla este punto? ¿A qué se refiere? Pues dice que desde su origen de los pueblos Mesoamérica ha tenido que enfrentar diversas formas de autoritarismo. Dice que también nos habla que la armonía, una democracia plena en términos exactos,
no han existido. También habla sobre las comunidades indígenas. Debido a su pensamiento, acción, están más cerca de haber logrado, es decir, son aquellas que desarrollaron espacios, relaciones e instancias favorables para el ejercicio de la armonía y de un buen gobierno. Ante la conquista española, nuestras comunidades desarrollaron un sólido sistema de resistencia y adecuación que les permitió en cada década dibujar una nueva imagen, siempre cambiante, donde los valores positivos de ambas culturas fueron conectadas de nuevas realidades. La comunidad ideológica que actualmente aportamos los pueblos indios del sur de México, lo cual hemos logrado exportar las grandes ciudades mediante la acción que realizaron nuestros hermanos que han tenido la necesidad y el interés de emigrar. El último punto, que fue para mí el más importante, es sobre la identidad espiritual en los pueblos comunales. En este punto nos habla que en tiempos de globalización, la identidad tiene una mayor cantidad de determinantes. Hablaremos de 3 elementos importantes que habla este autor del tema de identidad espiritual en los pueblos comunales. El primer elemento es la comprensión que se tiene en la relación territorial donde se nace, donde se habita. De ahí la población en primera instancia tiende en definirse como las costeñas, las serranas, las vallistas, las ismeñas, etc. El segundo elemento es el criterio lingüístico, principalmente en regiones con la población originaria. Se puede ser el zapoteco, el mije, el chanteco, de acuerdo al idioma materno que se use. El tercer elemento es que esta organización social que nos forma y nos reduce como síntesis, podemos afirmar que se da una identidad como base en la comunidad concreta, quienes nos ven nacer y en muchos casos registran nuestra existencia. También nos habla sobre qué es la identidad, que se diserfica según la formación que adquiere la persona. De todos es sabido que la educación oficial ha operado sobre la base de homogeneización con la intención de imponer un solo modelo de pensamiento. Bueno, este libro nos habla de muchos puntos muy importantes sobre la comunidad. Gracias, mi nombre es Berta Patricia y nos vemos pronto.